Equipo 12, vamos a presentarles sobre el tema 1, antecedentes y causas de la revolución. Comenzamos. Los hermanos Flores Magón. Entrevista a Díaz Crema. El envejecimiento del apartado gubernamental. Clase media. Partidos políticos. La prensa. Huelgas y rebeliones indígenas. Los hermanos Flores Magón, uno de ellos, el mayor, se llamaba Jesús Flores Magón. El mediano era Enrique Flores Magón. El menor era Enrique Flores Magón. Los hermanos Flores Magón tenían un odio hacia Porfirio Díaz inculcado desde la infancia por su padre. Por el odio que le tenían los hermanos Flores Magón hacia Díaz, fundaron el primer periódico que se llamó En el año. Los hermanos Flores Magón fueron arrestados. Nomás fue Jesús por ser el mayor. Enrique, que es el hermano del medio, fue el que se escapó y no fue arrestado. Ricardo, él no fue arrestado porque era el menor de edad, tenía 16 años y por lo tanto no pudo ser arrestado. 9 meses después salió Jesús de la cárcel y en ese mismo año el papá de los Flores Magón, Teodoro Flores, falleció. En 1900 fundaron otro periódico que se llamaba y editaron el periódico llamado. En marzo de 1908, relativamente cerca de las elecciones, la revista norteamericana Persons Magazine publicó una entrevista de su reportero James Crellman con el presidente Porfirio Díaz. En esta entrevista, Porfirio Díaz recordó haber recibido un país lleno de guerras, conflictos, dividido y con una economía muy pobre, el cual con el tiempo lo convirtió en un país comunicado, con paz y lleno de progreso. Asimismo admitió que sus métodos fueron duros e inflexibles. Dijo que era necesario para salvar la sangre de los buenos. Él dijo enorgullecerse de lo que su administración había logrado al haber permitido la formación de clase media que el país no tenía anteriormente. En dicha entrevista, James Crellman hizo una pregunta importante. ¿Sabe usted que en Estados Unidos tenemos graves problemas por la elección del mismo presidente por más de 3 periodos? A lo que Díaz contestó: sí, lo sé, he tratado de dejar la presidencia en muchas ocasiones, pero he tenido que permanecer en ella por la propia salud del pueblo, que confía en mí. Después prometió ante Crellman retirarse del poder al término del periodo gubernamental en 1910. He esperado pacientemente porque llegue el día en el que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin lesionarse el crédito nacional y sin interferir con el progreso del país. Creo que finalmente ese día ha llegado. Fueron las palabras de Díaz en la entrevista con Crellman. Un problema muy grande para el régimen del gobierno en México en los primeros años del siglo XX fue que Porfirio Díaz ya estaba muy anciano y continuó religiéndose. La pregunta que se hacía era: ¿quién ocuparía la presidencia? En la entrevista con el periodista norteamericano James Crellman dijo algo muy importante, y fue que habría elecciones verdaderas en el país en el siguiente periodo electoral de 1910, y que vería con gusto que volvieran a haber partidos políticos y candidatos a la presidencia. Prácticamente todos se sintieron optimistas, pues al fin el viejo dictador iba a abrir las puertas a la democracia. El propio secretario de Hacienda, José Ibáez Limontur, empezó a preparar una campaña para lanzarse como candidato a la presidencia. El general Bernardo Reyes, secretario de Guerra, también mostró su deseo de ser presidente. El interés en la presidencia desató conflictos entre estos dos secretarios. Fue el propio Díaz quien propició los enfrentamientos. Pero algo trascendente sucedió. El presidente pensó que el país seguía necesitando de él, por lo cual planteó reelegirse por 7ª vez. La clase media. La clase media estaba conformada por algunas personas que tenían los suficientes recursos como para vivir, pero no tenían muchos como para comprar terrenos y así. Durante el porfiriato había más clase media alta que clase media. La clase media alta estaba conformada por doctores, ingenieros, profesores, políticos y demás.
y también había mucha clase baja que era los indígenas y los obreros y todos ellos, y había más clase baja porque la clase media no compartía sus riquezas con los de la clase baja. La clase alta era más o menos así y la clase baja era más o menos así. Partidos políticos. Los partidos políticos no existían antes de la independencia de México, solo existían dos partidos. Uno quería que México fuera liberado de ser gobernado por España y el otro quería que México siguiera siendo gobernado por España. Después de la independencia surgieron dos nuevos partidos políticos llamados liberales y conservadores. Estos partidos políticos estaban en desacuerdo en diferentes cosas. Huelgas y rebeliones indígenas. Dos huelgas y una rebelión. La primera fue la huelga de Cananea. Fue una huelga laboral en la mina de cobre de Cananea contra la empresa Cananea Consolidated Copper Company. Fue la huelga más grande registrada en la mina. La segunda huelga fue huelga de Río Blanco. Fue rebelión obrera en la fábrica de tejidos de Río Blanco, en Veracruz, el 7 de enero de 1907. Se extendió a las fábricas aleñadas de Nogales y Santa Rosa. Rebelión indígena de Acayucán. Fue un levantamiento armado de la población en contra de la dictadura de Porfirio Díaz que tuvo lugar en el municipio de Acayucán el 30 de septiembre de 1906.